Saludos. En esta ocasión les voy a contar la historia de cuando dos de mis hijos se encontraban en posesión total, en una posesión horrible, asquerosa de demonios. Que mucho me gustara que eso pasara hoy, pues no por, no digamos por morbo ni porque estén mal, no, porque hoy sé cómo enfrentarlo. Hoy sé quién se encarga. Hoy creo en él ciegamente. En el tiempo creía en él, sí, pero no como ahora. Es más, tenía mucho desconocimiento, demasiado diría yo. Resulta que luego de que tuve una quiebra, como en el 2012, algo así, 2010, una quiebra bastante fuerte, económica, yo arranqué un proceso donde empecé a sentir energías. Sentía varios tipos de energía. Al principio yo recuerdo que le decía a las personas, hey, hay algo acá, pero veía que las personas notaban, que las personas se incomodaban. Y bueno, obvio, si es algo desconocido, no lo estás viendo, lo estás sintiendo, pero cuando te lo digo, entonces ya lo sientes también, si no lo sentías. Entonces, claro, incomoda. Entonces opté por no más, no le digo a nadie más, voy a empezar a manejar esto como puede y bueno, ahí voy. Preocupado por cómo recuperarme económicamente, por cómo hacer muchas cosas. Pero igual seguía sintiendo, seguía sintiendo. Llegó el punto donde, obviamente yo seguía mi proceso con Dios, pero llegó el punto donde yo me concentraba y empecé a sentir qué tipo de energías eran, porque habían diferentes tipos de energías. Había energías que eran negativas, había energías que eran positivas y energías como neutras. Empecé a buscarle sentido, aunque no tenía nadie que me enseñara. Era yo ahí peleando, todavía no me comunicaba bien con Dios. Sí le hablaba, pero no sabía percibir. Y bueno, recuerdo que en una ocasión fuimos a visitar, cuando estaba con mi ex esposa, fuimos a visitar a una prima de ella. Ella había tenido una historia fuerte de su ex esposo, de su fallecido esposo, perdón, porque él falleció. Y había tenido una experiencia fuerte como con algo oscuro y bueno, murió bajo extrañas condiciones. Estando en esa casa, recuerdo que yo me senté a esperar que ella conversara con su prima. Con su prima no, con la mamá de la prima. Y empecé a sentir muchas cosas. Empecé a sentir las tres energías juntas. Era la primera vez que las sentía. Empecé a sentir un dolor muy fuerte, dolores. No entendía por qué, no entendía nada realmente, pero sí sentía que las energías diferentes. Eso al fin me hizo ir de ahí. Pues no salí corriendo, pero sí, yo dije, ya ahí vamos, que me siento como maluco y empezamos a salir. Eso era un segundo piso, bajamos, descendimos al primer piso y estando en la puerta, todas las energías chocaron conmigo porque en ese momento empezamos a hablar, a medio a tocar el tema y todas las tres energías chocaron conmigo en ese momento. No entendía nada. Y fue muy confuso para mí, pero logré sentir, identificar que sí había otras energías que eran diferentes y que algo pasaba ahí. Ahí me quedé con la información. Todo normal. Tiempo después, uno de mis hijos empezó a sufrir, a entrar en unos trances muy malucos, muy extraños. Él había sido atacado en brujería, porque realmente cuando lo explico, no es que, es que a esta persona le pasa de todo, no. Yo sé que ese era mi cuartel de entrenamiento de alguna manera y gracias a ellos aprendí muchas cosas. Y lo que quiero es dar un mensaje de lo que aprendí esa noche. Sin meterme con la iglesia de nadie, sin meterme con nadie, porque no me interesa. Solo explico lo que me pasó esa noche, no, en ese capítulo de mi vida. Donde empieza uno de ellos a sufrir posesión y empezamos a buscar ayuda desesperados porque la mayoría de gente no conoce estos temas. Uno, pues yo fui creyente en Dios desde siempre, más ahora, pero en ese momento tú no sabes qué hacer. Tú dices, pero ¿dónde voy? ¿Qué hago? Hay iglesias, hay a las, o series de la iglesia, de la iglesia a la que yo pertenecía, que era católico, donde unos reconocen que eso existe y otros no reconocen que eso existe, porque me tocó. Me tocó con uno de mis hijos porque fueron de los que sufrieron posesión y con uno de ellos me tocó en una iglesia muy céntrica de acá de la ciudad de Medellín, donde entré con él y él se empezó a poner mal, muy mal, y cuando hablamos con el sacerdote nos dijo que más bien lo sacáramos de la iglesia y lo sacamos de la iglesia más bien y me lo trae. Realmente fue así.